Les doy la bienvenida en nombre de Filosofía del Pórtico a quienes estén sumando del otro lado, a quienes nos estén escuchando y viendo en esta ocasión, inaugurando una nueva emisión de la oralidad maquínica. El año pasado funcionamos en formato audio y ahora nos encontramos también en este formato audiovisual. Tuvimos que interrumpir la programación el año pasado por las condiciones materiales que nos obligaron por la situación mundial a repensar lo que estábamos haciendo y decidimos volver a encontrarnos con este ciclo de entrevistas que se llama Lenguas Impropias, en donde vamos a estar a lo largo de distintos encuentros abordando temáticas en torno a los posibles cruces entre lenguaje y cuerpos o corporeidades, o vamos a estar tratando de repensar y resensibilizar todo lo que tiene que ver con la comunicación verbal, oral, escrita, gestual, y todo esto lo vamos a hacer desde distintos registros, encontrándonos con personas que se dedican exclusivamente a investigar áreas diversas. En este caso, vamos a estar hablando de escritura íntima, y para eso invitamos a Carla Santangelo. Así que ahora vamos a estar charlando con ella. Si querés, Car, podrías presentarte vos, contarnos un poquito qué estás investigando últimamente, qué es lo que te está interesando, moviendo, motivando. Hola, muchas gracias lo primero por la invitación. Para mí es un placer enorme estar acá hablando con Sofi y ser parte de este proyecto porque admiro mucho lo que hacen con la filosofía, me parece muy necesario. Pues yo soy Carla, yo tengo un proyecto con una compañera, con Marina y con otras 3 personas también, Fernanda, Sam y Bea. Lo fundamos Marina y yo, pero las otras chicas pues son igualmente parte del proyecto. Se llama Índigo Editoras, que luego creo que vamos a hablar un poco, ¿no? Más específicamente del proyecto. Sí. Y básicamente lo que vengo investigando en los últimos años es la literatura autobiográfica o lo que se llaman las escrituras del yo, que a mí esto no me gusta y también lo podemos conversar, con perspectiva de género. Me interesa mucho la poesía, me interesa mucho la escritura epistolar. Me gusta mucho ahí ese lugar en donde se cruzan la literatura barra escritura y la memoria histórica, y además el género, ¿no? Como la memoria de las mujeres en los procesos históricos, cómo esa memoria se ha fijado en unos u otros soportes textuales. ¿Cuáles son los límites entre la vida doméstica y privada y la escritura y lo público? Como que por ahí, ¿no? En esos mares es donde me gusta moverme y es donde me estoy moviendo ahora. Buenísimo, súper interesante todo. Yo sigo tu propuesta desde lejos, también los talleres que das, que de paso, si querés contar cómo pueden conocer tu propuesta, cómo se pueden acercar, desde dónde te contactan. Pues nosotras en Índigo, por ejemplo, tenemos nuestra página de proyectos, si se quiere decir así, que es indigoeditoras.com, que ahí tenemos como un poco expresado el proyecto como en todas sus vertientes, y luego nosotras, Marina y yo, tenemos otro proyecto que nace de ese, es como una ramificación de Índigo Editoras, que se llama Casa Índigo y que además ahora el 1 de marzo va a, digamos, a nacer como tal, o sea, lo vamos a lanzar, todavía es como un protoproyecto, pero sí venimos trabajando mucho tiempo en eso, que es casaindigo.es y es bueno, de momento es una escuela online, pero va a ser muchas más cosas. Y también, bueno, personalmente estoy en Instagram como Kaya, que es como me llama mi hermana pequeñita, y __ Kaya, y si no en carlasantangelo.com, ahí voy colgando algún que otro taller que doy, porque también abro talleres de forma personal, pero todo está siempre como muy, muy tocado por Índigo, ¿no? Por lo que hacemos con el proyecto.
Bueno, yo te leo y veo las cosas que vas compartiendo, me encanta cómo escribís, y me parece que un poco esta propuesta de la escritura íntima o el encuentro entre la escritura y la intimidad aparece en esos pequeños fragmentos que compartís abajo de las fotos de Instagram, porque si bien Instagram es una red social que prioriza lo visual, y viste que la gente no lee mucho en Instagram, ve la foto y si no le llama la atención pasa de largo. En tu caso pareciera que es al revés, que la foto, o a mí me da la sensación de que la foto acompaña el texto. Y eso lo que escribís, que les invito a que lean a Carla, que la busquen y por lo menos lean esos pequeños fragmentos que aparecen en su Instagram, son súper interesantes y dan cuenta de algo que te quería preguntar. ¿Qué pasa en la literatura, pero también en la filosofía, que es el registro desde donde yo me muevo? El corpus teórico que vos elegís para tus propuestas, para pensar, para hacer funcionar con la escritura propia, pero que a la vez, evidentemente, por lo que cualquier cosa corregime, lo que veo en tus talleres tiene que ver con compartir esa intimidad, o sea, no la intimidad claustrofóbica por ahí de un diario íntimo que queda solo para mí, sino al contrario, volver eso que pareciera personal, colectivo, ¿no? Ahora, vos haces funcionar, o no sé si como disparador usás herramientas teóricas para que luego esos se vuelque en la escritura o funcione de disparador para escribir. Y en la selección de ese marco teórico, que a veces solemos ir por hábito a un corpus más canónico, más legítimo, entre comillas, y digo que pasa en filosofía porque acá, por lo menos en Argentina, tenemos una tradición filosófica. Si uno estudia en una institución, la formación es súper patriarcal, colonial, bien eurocéntrica incluso, y bueno, y capacitista, y podríamos seguir agregando calificativos, porque bueno, un poco es nuestra historia, pero seguimos, ¿no?, apelando a esos autores, a esos referentes que funcionan como legitimadores, a veces sin querer, sin darnos cuenta. Y veo que en tus propuestas pasa otra cosa, que es que de repente el abordaje es más desde los márgenes, desde otros registros, tratando de fugar de esas lecturas más clásicas y más predecibles. Entonces, ¿cuál crees que es la importancia o por qué elegís esto? ¿Por qué elegís por ahí un abordaje más situado, más genealógico, que tenga en cuenta también el contexto y buscar más allá de los espacios centrales para encontrarte con otras cosas más heterodoxas? ¿Por qué? ¿Por qué esa elección? Bueno, pues a ver, es que últimamente además he estado pensando mucho en esto. Nosotras en Índigo, por ejemplo, decimos siempre que queremos ir de un canon a una genealogía, y es una decisión claramente política, porque lo que tratamos es de componer nuestras lecturas desde, o sea, desde otro posicionamiento y también por otros motivos, no porque es lo que hay que leer y lo que esa tradición cultural patriarcal dice que hay que leer si una quiere estar legitimada intelectualmente, sino que los motivos sean, de hecho, muchas veces intuitivos, o más emocionales, o poder salir, digamos, como de esa ortodoxia precisamente y de esa dureza de la selección de las lecturas, que muchas veces a una la meten o la sitúan en un lugar en donde ya estuvo mucho tiempo, ¿no? Como que ahora de repente articular una genealogía lo que te permite es ampliar tu mirada, ampliar tu experiencia de lectura
y que la escritura también, por ejemplo, a mí lo que me ha pasado es que la escritura para mí ha empezado a significar cosas hermosas como humildad o como escucha, y antes no era tan así. Antes siempre, yo creo que escribía tratando de demostrar algo, ¿no? Y lo que pienso últimamente es mucho eso, porque si comparo mi biblioteca de los 20 con mi biblioteca de los 30, no digo que haya que rechazar o cancelar lo que leí a los 20, ni mucho menos, pero sí ha habido toda una traslación y toda una búsqueda en donde por supuesto hay muchas más mujeres, hay otras identidades, hay mujeres que no son blancas, hay, en fin, todo ese canon, digamos, de hombres blancos, europeos o estadounidenses se ha ido haciendo mucho más plural, mucho más diverso, y por tanto mi mirada del mundo así, ha experimentado todo eso también, ¿no? Y lo que he ido haciendo es que en lugar de leer para demostrar que sé cosas, ahora leo para demostrar que no las sé. Y eso para mí ha cambiado todo, no solo mi forma de leer, mi forma de vincularme con el mundo, mi forma de estar, mi forma de amar, mi forma de todo. O sea, realmente ha sido un cambio paradigmático en mi forma de vivir. Y estoy muy agradecida con eso, ¿no? Porque de alguna forma ahora entiendo que otras señalan cosas que yo no he visto, y eso es maravilloso. Y eso me hace tener menos miedo también, porque antes estaba todo el tiempo muy asustada de no haber visto las cosas, de que siempre tenía que esperar a que alguien me las, digamos, me permitiese o me legitimase a mí eh, mirar hacia lo que otra persona me estaba señalando. Ahora eso no parte de la legitimación, parte de una enseñanza que es como compartida, es una especie de aprendizaje más acompañado. Yo me siento más acompañada, y esto sí me parece importante recalcarlo, no hace que yo no asuma una voz, por ejemplo, de una mujer como voz, como autoritas, como voz autoral. No significa que yo la desprenda de eso, ¿no? Yo siento esa especie de sumisión de la que siempre habla Suiri Husbeth cuando leo a una mujer, igual que si leo a un hombre. No es que yo no la considere una autora y la considere mi amiga, ¿no? No es esa cosa, es que esa autoría sobre mí opera de otra manera, que no es la anulación de mi experiencia o la anulación de mi visión y la asunción de la visión de otro como una visión totalizadora, digamos, ¿no? Es una Claro. cosa más horizontal de alguna forma. Y el tema de la periferia es lo mismo. Yo me di cuenta de que no estaba leyendo mujeres hace unos años, luego me di cuenta de que solo leía mujeres blancas, luego me di cuenta de que solo leía mujeres cis, y así se me fue como desbordando la lectura y fue maravilloso. A mí me pasa un poco lo mismo. Cada vez que miro la biblioteca me doy cuenta de ese tipo de cosas, ¿no? Ahora tengo más autoras en biblioteca, pero antes miraba mi biblioteca y eran todos varones. Ahora miro la biblioteca y digo, pero son todas mujeres blancas las que tengo en la biblioteca, y trato de consumir otro tipo de literatura. También hay un tema que es que a veces cuesta conseguir los textos, o que cuesta conseguir los textos traducidos a la propia lengua, y si uno no habla de repente otros idiomas y no puedes leer el original, bueno, hay todo un tema que también tiene que ver con la situación editorial, que hay libros que evidentemente no son vendibles y que por lo tanto no se editan y no llegan. Sí. Entonces, De hecho, eso que dices es muy importante porque muchas veces está esta creencia de que existen pocos textos escritos por mujeres, o en este caso, ¿no? Existen pocos textos escritos por mujeres que no sean blancas, etcétera. Y sí, obviamente es verdad que ha habido unas condiciones históricas, sociales, económicas, culturales que han impedido que muchas mujeres escriban, pero al mismo tiempo hay un montón de textos que efectivamente sí existen, ¿no? Desde que existe la escritura, como así, tal que así, ¿no? Y lo que pasa es que esos textos han sido sistemáticamente invisibilizados, borrados, mal conservados, mal comunicados y no compartidos, etcétera. Digo, incluso autoras que en su momento han sido autoras reconocidas en su época en vida, y póstumamente no se les ha reconocido porque ha habido digamos, un mecanismo
que ha imposibilitado que ese texto trascienda o que ese texto llegue a donde tiene que llegar. O sea que muchas veces, por eso también es una cuestión más sistémica de lo que parece. No es que el texto no exista, sino que el texto no llega. Y eso es un problema. Y yo creo que muchas veces de formas más en los márgenes precisamente, y en eso creo que Argentina es un país maravilloso, se publican en formato fanzine o textos en formas que no son en editoriales tradicionales o al uso, pero claramente también pues eso tiene otro tipo de llegada, otro tipo de circulación, etcétera. Entonces sí creo que cada vez conseguimos que las editoriales se pongan un poco más en serio a pensar este tipo de cosas, pero bueno, al final es un mercado como todos y interesa lo que interesa y sigue estando manejado por ciertas lógicas que bueno, van cambiando, pero mucho más lentamente de lo que pensamos, que eso también es lo que, o sea, yo en esto no es que sea pesimista, pero trato de tampoco emocionarme tanto, ¿no? Como sí creo que las cosas están cambiando y me pone muy feliz y ojalá siga así, pero no hay que bajar la guardia porque el capitalismo es muy listo y todo lo sabe transformar en otra cosa, entonces hay que estar siempre atentas y siempre en estado de resistencia, eso es lo que sí tengo claro. Claro. Bueno, y te pregunto si también tiene que ver con textos que te hayas encontrado tu situación de nomadismo, porque siempre que pregunto por Carla, está en una parte distinta del mundo, ¿no? Como que no, ahora estás en España, pero te conocí en Argentina, pero no sé si fue el año pasado o el anterior, estabas por Latinoamérica, pero no en Argentina y me pierdo a veces, pero sé que viajas mucho y que vivís en los lugares a donde viajas. No es que haces viajes de turismo, sino que vivís en los espacios que habitas. ¿Te has encontrado alguna diferencia respecto de la situación editorial en Latinoamérica en comparación con Europa? ¿Algo que te haya llamado la atención? Pues mira, sí. Siempre que voy a un lugar trato un poco de investigar, de empaparme con las cosas que hay. O sea, como no sé, estuve en México 9 meses, pues traté de ver qué pasaba en México, ¿no? Quién estaba escribiendo. Sobre todo también muchas veces me gusta mirar a mis coetáneas, ¿no? No solo a las que dejaron un legado, que por supuesto hay que honrar eso y es importantísimo, pero también me suscita mucho interés quién está escribiendo ahora y sobre qué temas y de qué manera. Y, y sí he sentido ciertas diferencias y una de ellas es precisamente lo que decías al principio, que si bien en Latinoamérica los corpus sí prestan atención a Europa, aquí está empezando a suceder mucho más que antes, pero todavía falta mucho trabajo por hacer para que España, por lo menos que además es hispanohablante, mire a Latinoamérica con la apertura que debería desde mi punto de vista, ¿no? Porque hay una, no sé, hay una posibilidad tan enorme cuando compartimos lengua que para mí no está lo suficientemente, no sé, como no encuentro tantos libros de literatura latinoamericana como me gustaría aquí. Si no es en lugares especializados, hay una librería maravillosa que hace para esto un trabajo que para mí es como súper importante, que se llama Lata Peinada, que tienen una sede en Barcelona, ahora no en Madrid y ojalá tengan muchas por toda España y Europa pronto. Pero, por ejemplo, proyectos como Lata Peinada sí se dedican a traer obras latinoamericanas acá y hacer porque se conozcan más. Y yo sí creo que hay mucho interés, sobre todo que los feminismos han hecho mucho porque acá interese más leer autoras latinoamericanas. Eso creo que es notable, pero aún así creo que falta mucho trabajo por hacer y que al revés, pues no ocurre tanto por razones evidentes y que responden a lógicas coloniales como es lógico, ¿no? Pero yo en Latinoamérica me he encontrado la literatura más asombrosa y más emocionante que me he encontrado en mi vida. O sea, para mí muchas autoras latinoamericanas forman parte no sé, de mi mesita de luz siempre, ¿no? Como para mí es...
Bueno, de hecho el otro día estaba muy enfadada porque fui a varias librerías a buscar un libro de Idea Vilariño y no Sí, sabían de quién les hablaba, ¿no? Entonces yo pensaba, joder, pues sí, hace falta mucho trabajo porque Idea Vilariño es una de las poetas más importantes del siglo XX. No te estoy preguntando por una obra bien chiquita, bien marginal, te estoy hablando de Idea Vilariño, o sea, Idea Vilariño. Entonces, no culpo a las personas de las librerías que además obviamente necesitan comprar en firme libros que saben que tienen que vender, o sea, quiero decir, hay todo un sistema atrás, ¿no? De eso. No digo que sea de ese librero en concreto que me ha atendido, sino en general, ¿por qué es tan desconocida Idea Vilariño acá? Y nadie duda nunca de quién es Pablo Neruda, ¿no? Entonces, a mí esto me sigue enojando y me parece que nos tiene que seguir enojando hasta que deje de pasar, por supuesto. sí. Che, y el libro en formato físico, por ahí pasa esto que es más difícil conseguir porque editar cada vez es más caro en físico, el papel está, por lo menos acá, está cada vez más caro. Y entonces hay que editar grandes cantidades, pero no todo el mundo puede vender de repente 500 ejemplares, que es la tirada más chica que se puede hacer para que realmente sea redituable publicar un libro en formato físico. Pero en formato digital, ¿qué pensás? ¿Que es más accesible, que democratiza el acceso a los contenidos literarios en la versión digital del libro o no? O de repente perjudica a la autora o el autor que haya escrito de alguna manera. También te quiero preguntar, bueno, te lo pregunto todo junto. Bueno, ¿Qué pensás respecto a si liberar el material que uno escribe o no? O cobrarlo porque es una manera de valorar económicamente el trabajo del escritor, la escritora. pues bueno, me parece un tema complejo, pero Sí, a ver, el y te tema, lo pregunto porque yo te lo estoy pensando y a lo mejor me sirve a mí también. Realmente desde Tropel Ediciones, que es una editorial que forma parte de Filosofía del Pórtico, de todo este proyecto que a su vez la oralidad maquínica es como una plataforma dentro del proyecto. Tratamos de tener nuestro espacio más escrito, un espacio oral y otro espacio para el encuentro en los talleres, pero lo pensamos siempre, ¿qué hacer? ¿Se libera el material porque así es accesible para todo el mundo? O, bueno, eso también es una complicación cuando uno vive de eso que produce, ¿no? Es un tema. sí, totalmente. Es que yo creo que ahí está la gran diferencia, ¿no? Parece algo muy banal, pero es así. O sea, si tú vives de eso o no vives de eso, lo cambia todo. Cambia cómo te sitúas frente al libro como producto, como artefacto, etcétera. Con la literatura es especialmente polémico y difícil porque, bueno, obviamente creemos que es algo político y al mismo tiempo digo, qué tan político es que yo me precarice absolutamente y que trabaje de forma gratuita para hacer llegar ese texto cuando sigue estando sobre mi corporalidad y sobre mis horas de trabajo, todo ese trabajo gratuito que hago para que los libros lleguen, ¿no? Digo, como es un poco contradictorio y es muy complejo establecer los límites en un sistema como el nuestro, que es tan como que se come tanto a sí mismo, ¿no? Sí, Como sí, te fagocita. eso, no me salía la palabra. Es tan fagocitante en un punto que es muy difícil que una sepa dónde están los límites de las cosas. Yo creo que, por ejemplo, nosotras hace poco publicamos un libro que se llama Diarios de Encierro, que es una antología de más de 60 textos, creo, más de 50, que dan cuenta del confinamiento, de los 15 primeros días de confinamiento, y son textos de autoras latinoamericanas y españolas. Está en ebook a un precio muy simbólico, que nosotras le ponemos ese precio también un poco para poder mínimamente cubrir los gastos, ¿no? de edición, etcétera, mínimamente, muy mínimamente. Pero también nos parecía importante que fuera un libro legible para muchas personas porque nos parecía que testimonialmente era muy valioso y que era un gesto político venderlo a un precio barato
estuvimos pensando en un momento también si liberarlo hubiera sido otra opción, pero también es eso, nosotras llevamos muchísimo tiempo, muchísimos años ya trabajando de forma gratuita, investigando, creando contenidos, poniéndole horas de nuestro trabajo y es nuestro único trabajo, no tenemos ningún tipo de ayuda de ningún sitio más, ni ningún trabajo público que nos permita, no sé, hacerlo de manera más lúdica, etcétera. Entonces llega un momento que una también para poder entregarse a la tarea también tiene que poder valorar su trabajo porque si no es que es totalmente imposible, ¿no? Entonces, también creo que depende de los textos. Hay libros como este, por ejemplo, que son libros que una decide liberar porque también está pudiendo compensar eso por otro lado, ¿no? Si eso no lo puedes compensar por otro lado es muy complejo. Yo creo que, a ver, yo sigo siendo de las que piensa que las librerías tenemos que cuidarlas, que tenemos que intentar dentro de todo comprar libros en librerías chiquitas y apoyar proyectos autogestivos. También creo que hay plataformas que no son grandes plataformas, que son plataformas más cuidadas, chiquitas y que permiten a las editoriales publicar sus propios materiales en formato ebook y así llegar a más lugares, ¿no? Yo muchas veces hablo con amigas latinoamericanas que no han podido leer X textos y yo tengo ganas de que esos textos también les puedan llegar, ¿no? Y muchas veces es difícil, entonces no tengo la respuesta absoluta para esto y entiendo que te cueste pensarlo. Yo también, o sea, llevo 5 años comiéndome la cabeza con este asunto y no tengo una respuesta exacta para nada, pero si la encontramos, nos la podemos compartir mutuamente porque todavía no la tengo. Es difícil. Bueno, sí, sí, es muy difícil, porque implica mucho trabajo. A veces la gente no sabe el esfuerzo que implica maquetar, editar, publicar, hacer difusión, ¿no? Es un montón de tiempo y energía que uno pone ahí. Realmente sí, muchísimo. Los textos que mencionás que están escritos en esta antología, ¿son parte de los círculos de escritura? O sea, ¿están escritos mediante esos círculos que organizan desde Estos concretamente, bueno, un segundo, quería hacer un inciso para terminar lo día? de antes. Las trabajadoras de la cultura al final siempre somos las más precarizadas, entonces también está bueno pensar, digo, por eso el libro es un artefacto tan problemático. También está bueno pensar por qué le seguimos pidiendo a las trabajadoras de la cultura que la hagan gratuitamente y no a otras trabajadoras, ¿no? Eso sí me parece importante pensarlo al menos. Luego ya hablaremos del libro y del texto como artefacto político y a quién tiene que llegar o no, que también estoy de acuerdo, pero las trabajadoras de la cultura siempre somos las que sobre nuestra espalda tenemos que llevar la culpa de por qué no estamos trabajando gratis, ¿no? Eso sí me parece un problema. Sí. Y más cuando somos mujeres. Entonces, bueno, ya eso lo dejo. Por Eh, amor. sí, por amor, porque todo lo hacemos por mucho amor y mucho cariño y así somos nosotras. Y así se cubre toda la explotación Sí, en total, nombre del amor. exactamente. No, específicamente ese libro no. Ese libro fue porque cuando de repente apareció toda esta situación de la pandemia, dijimos como, oye, ¿cómo sería de loco tener todo esto testimoniado y compilado? A ver cómo es también cómo lo están viviendo en distintos lugares, ¿no? Era algo tan con unas temporalidades tan extrañas en las que de repente en España estaban sucediendo cosas que 4 meses después iban a suceder en México y como también es que nosotras lo que hicimos fue abrir una convocatoria muy rápida y las chicas tuvieron que escribir diarios, eso, yo creo que fueron los 15 primeros días. Entonces, lo que hay es una especie de pánico colectivo extraño, mucho asombro, mucho desconcierto, ¿no? Que no sería, o sea, sería ahora interesantísimo publicar todo este tiempo después otra antología más, pero yo ya no me da más el cuero, o sea, que lo haga otra persona, yo no puedo, pero fue súper interesante y no nacieron de los círculos, justamente ese libro nació de una convocatoria abierta que dijimos tal día se abre, tal día se cierra y recibimos un montón de textos, así que fue muy maravilloso. Y eso está escrito desde el género, y decime también si es un género de escritura íntima o no. Sí, son todos diarios íntimos, algunos están más cerca de la crónica, otros menos, algunos son más poéticos, pero son todos diarios
sí, nosotras los llamábamos diarios de cuarentena, ¿no? O diarios de confinamiento, Mm, en donde más o menos diariamente o de forma periódica la persona registraba, pues algunos son más de registro del afuera, otros son más de, hay un registro mucho más profundo de la interioridad, de qué estoy sintiendo, qué me está pasando, mucha preocupación. Y, y sí, digamos que lo del género para nosotras sigue siendo muy problemático como marcarlo o limitarlo, pero son diarios íntimos, sí. ¿Cómo funciona eso? Porque más que preguntarte qué es ese género o que me lo describas, me gustaría saber cómo funciona o cómo crees que funciona. Pues mira, justo hace poquito hicimos una clase sobre eso, así que si alguien quiere profundizar puede ir a buscarla a casaindigo.es, porque es un tema en el que nosotras no terminamos, o sea, es un tema que no terminamos de cerrar, sobre todo porque los géneros autobiográficos, las memorias, la autobiografía, los diarios, son todos géneros muy de límites muy difusos, que son géneros muy hibridados, muy como compuestos unos por otros. Y decir esto sí o esto no, para nosotras ha sido súper intuitivo desde el principio. Lo que sí hemos empezado a tener claro es que hay después una ve el trabajo, ¿no? De algunos diarios. Quiero decir, cuando se ve ese trabajo es porque una ha podido hacer, digamos, ha podido dar ese salto en donde toma la distancia necesaria del registro de su propia vida y empieza a tener una intención estética con el texto. O sea, yo tengo una intención estética con esto, entonces lo desprendo de mi vida y empiezo a entender que sí, compongo algo y trabajo algo de esa materia, digamos, de esa materia prima y la trabajo, eso puede ser susceptible de ser leído y entonces esa experiencia que era solo mía ya es universal, ¿no? Ya toca a otras experiencias y ya puede ser leída como, o sea, ya empieza a dar igual que sea mi casa o mi ventana o mi papá, ya es como, eso lo lanzo y lo hago al afuera, ¿no? Y para hacer ese salto, normalmente hay un proceso que es lo que hace que eso sea un hecho literario. Eso no quiere decir que nosotras muchas veces publiquemos diarios porque los valoremos en una instancia como más testimonial, que esto también pasa, ¿no? Muchos diarios los publicamos por testimonio, por el valor testimonial que tienen, y otros por hecho literario, porque son diarios que para nosotras son literariamente valiosos, pero no es que podemos delimitar tanto como esto es género de diario íntimo, ¿no? Como eso es más complejo. Bien, o sea, eso que pareciera, y también me gustaría que hablemos un poco, una suerte de interioridad, porque al final, como decías al principio, una termina hablando de sí misma, pero eso que forma parte de una experiencia singular, a la vez se toca con una afuera que adentro y afuera son relativos, porque no hay adentro y afuera absoluto, sino que depende de donde se lo mire. Entonces, en el encuentro con ese afuera, pareciera que hay un gesto político a la hora de enunciarse. Eh, ¿Qué sentido político e histórico tratan de encontrar o encontraron en ese proceso de escritura que es de una, pero también es colectivo en su propuesta? Pues yo creo que nos empezamos a dar cuenta primero de precisamente qué mecanismos habían hecho que estos géneros fueran géneros convertidos en géneros menores, ¿no? O sea, géneros sin importancia o por qué un diario íntimo, ¿cuándo ha importado un diario íntimo? Normalmente cuando estaba escrito a la obra de un autor reconocido. Entonces sí importaba lo que él decía, lo que él, y digo él porque era él, lo que él decía en su diario, porque eso lo que hacía más o menos era terminar de completar la imagen, ¿no? De ese dios hombre que era el autor, entonces era como, normalmente, si no era una memoria que justificara quién había sido y lo bueno que había sido, era un diario que daba cuenta, ¿no? De un mundo más o menos atormentado, pero que siempre se legitimó como parte de un proceso creativo.
pero las mujeres que escribían diarios, que escribían cartas y que estaban, digamos, relegadas a la vida privada, estaban registrando toda otra mirada que nunca fue tenida en cuenta. Es decir, toda esa otra parte de la historia, por así decirlo, tampoco es tan, digo, tampoco es algo tan como cerrado, es como mucho más poroso, pero Sí, para entendernos, esa otra parte de la historia estaba silenciada, no existía en el relato, ¿no? Entonces, cuando de repente empezamos a descubrir que el diario íntimo era algo que daba pudor, algo que daba vergüenza, algo que no sentían las que escriben diarios que era importante porque su vida, ¿a quién le iba a importar lo que ella estaba escribiendo, ¿no? Cuando empezamos a darnos cuenta de la potencia que tenía poner eso a dialogar, porque de repente quien leía eso sentía, ah, bueno, entonces quizás sí es importante, digo, como quizá todas tenemos un poquito un espacio para armar algo, digo, como no es que hay que pedir tanto permiso para que los señoros de arriba nos digan, ah, bueno, tú sí, tú no, ¿no? Como, bueno, entonces ya eso ya era un gesto súper político que para nosotras fue muy esperanzador y también como que nos empezamos a dar cuenta de cuántas escribían diarios, cuántas los tenían en su cajón, esperando ahí, ¿no? Muchas veces pues a ser leídos también, ¿no? Porque muchas nos claro. decían, yo escribo un diario, pero esto que te decía antes, no solo porque registro mi vida para mí, sino porque quiero comunicar algo a veces. Y cuando todas esas intimidades se ponían a dialogar, se creaba como una especie de otro relato que para mí era, bueno, para nosotras es súper importante y obviamente es político porque cambia la forma de leer, aunque sea el mundo más inmediato o el más íntimo o lo que sea, pero cualquier cosa que haga que la palabra eh, transforme la forma en que entendemos lo que vivimos, pues ya es político, ¿no? Por supuesto, y porque además tiende puentes, o sea, ese espacio literario tan elitista en el que hemos vivido siempre, en donde, pues eso, la diosificación del escritor en una especie de habitación dorada, en la que cabían muy pocos y claramente casi ninguna mujer, una o dos, de repente nos hemos dado cuenta de que la escritura puede tender puentes, puede acercar a las personas, puede incluso articular relaciones, vínculos. Digo, todo eso es posible con la literatura, ¿no? Y eso es súper político, por supuesto. Sí, sí, no solo para comunicar, sino para contagiar cosas. Que Total. hoy la palabra contagio, pobre, está un poco denostada, pero yo creo mucho en el contagio, en este sentido, ¿no? Contagiar lo que potencia la vida. Sí, Eh, y, y, la palabra, lo interesante me parece de la escritura o de la palabra en cualquier formato, o del lenguaje en cualquier formato, incluso en formato gestual, el lenguaje corporal, permite conectar y tejer afinidades, pero incluso sin proximidad, ¿no? Estando lejos, bueno, yo puedo leer, no sé, la correspondencia de Descartes con Elizabeth, que está lejos espacio-temporalmente, porque pasó hace un montón de tiempo, pero llegó, que dicho sea de paso, creo que tiene 2, 3 años nada más la publicación en español por editorial Cactus, de la correspondencia, la estaba leyendo el otro día entre Descartes y Elizabeth, y yo no tenía ni idea que Elizabeth escribía y que le escribía a Descartes, y muchas de las cosas que Descartes piensa, en gran medida, tienen que ver con las preguntas que ella le hace, con la interacción que tienen, y en muchos momentos lo acorrala con preguntas que él no puede responder, ¿no? Y eso se ve solamente en la correspondencia. Pero bueno, que esto llegue, a mí por lo menos me contagia de algo que creo que es muy útil y que forma útil no en un sentido meramente utilitario, sino como herramienta para construir desde ahí otras cosas y hacer funcionar esa escritura, la de Elizabeth o la de quien sea, con problemas coyunturales, ¿no? Que tengan que ver con nuestro tiempo y nuestro ahora, en sí, esta totalmente. situación tan particular, en donde se exacerba todo, ¿no? Lo que aplasta la vida y también lo que potencia.
Así es. Te quería preguntar, Car, también, ¿qué pensás en relación a la escritura íntima o a esta literatura más del yo? ¿Cómo crees que aparece esto en este mundo que nos toca más audiovisual que nunca, en redes sociales, en donde muchas cosas se espectacularizan, no solamente a través de imágenes que la gente sube en tiempo real, me refiero a en historias o en publicaciones de Instagram, de Facebook, de Twitch, de lo que sea, la gente se filma, sube fotos de lo que está haciendo minuto a minuto, y también hay otras personas que escriben cosas que le están pasando en esta situación de confinamiento o lo que están haciendo de su vida. ¿Qué pensás sobre eso? Sobre la posibilidad de que es esto, que puede funcionar como registro, y me parece muy interesante que quede este archivo, porque es lo que no tiene imagen o palabra o alguna manera que permita capturar, al menos parcialmente, el tiempo que estamos viviendo para otro momento, para que quede una memoria de esto. Que esto también corra el riesgo de espectacularizarse y convertirse también en mercancía, incluso sin buscarlo, porque a veces no estamos buscando que esto se vuelva una mercancía, la gente simplemente quiere figurar, pero al final termina siendo parte de la vorágine de las redes sociales que reproducen y que a su vez capitalizan este material de registro. Pues mira, varias cosas, porque creo que lo de las redes sociales es también algo complejo es como una situación, digamos, en la que muchas nos estamos mirando, sobre todo quienes pertenecemos a una generación como bisagra en eso, ¿no? Como no nacimos con eso, pero tampoco nos resulta tan ajeno como para otras generaciones más, o sea, anteriores a nosotras, ¿no? Entonces, Sí. estamos ahí un poco como incómodas, como que sí, pero no lo tenemos del todo adoptado, por momentos nos da un poco de pánico, por momentos reentramos al trapo, entonces creo que somos una generación muy particular con respecto a Internet y a las redes sociales y a todas sus consecuencias, etcétera. Pero por un lado, yo sí quiero decir que hay algo primero de la cultura popular, de lo que puede producirse en la masa, que da mucho miedo a las élites intelectuales, y eso a mí siempre me parece interesante recordarlo y necesario recordarlo, porque si no la cultura siempre se autoproduce en esa endogamia permanente en la que vive y desprecia todo lo demás, y yo creo que eso está bueno porque en las redes sociales ocurren cosas muy interesantes que han sido muy despreciadas. Por otro lado, todo lo que hace la gente joven es despreciable para la cultura elitista y todo lo que hacemos las mujeres también. Entonces, en tanto que una mujer se autoexpresa en libertad, sin que, en libertad entre comillas, porque está ahí Sí. Zuckerberg por atrás, ¿no? Digo, no es que tanta libertad, pero digo, que se autogestiona su propia expresión, empieza algo, tienen que encontrarle también. Y como también creo que eso está permitiendo que ocurran cosas hermosas, como que muchas personas desconocidas de lugares que jamás se hubieran encontrado se encuentren, aunque sea en un no lugar, por así decirlo, o en un espacio incomprensible por momentos, se encuentran e intercambian, ¿no? Y una afecta y contagia, como decías tú, a las demás, y una es contagiada y afectada por las demás, aunque sea con algo que colgó, con un post que colgó alguien, ¿no? Con algo que leyó de otra persona. Y eso me parece importante, pero, porque con las redes sociales siempre hay un pero, también me parece, obviamente, que tiene una potencia de peligro real, primero porque veo que hay muchísimos problemas de autoestima por no poder efectivamente ser legitimadas en tanto que producto adentro de las lógicas mercantiles de Instagram en este caso, o de Internet en general.
lo que yo, por ejemplo, en el caso de la escritura, ¿no? Lo que yo escribo no vale porque no cumple ciertos réditos mercantilistas, ¿no? Entonces eso es un problema, lógicamente. Y además empieza a confundirse todo, porque lo que escribo es lo que soy, entonces yo no valgo. Y yo esto también lo quiero recalcar, lo que una escribe no es lo que ella es, ¿no? Entonces, ni en internet ni en ningún lado. Yo lo que escribo en este cuaderno cada día no es lo que yo soy, nada más. Es una parte de mí queda ahí, pero no toda yo quedo ahí. Por tanto, cuando publico, no soy todo lo que publico y ni en internet ni en ningún lugar. Eso también hay que tenerlo en cuenta, pero es muy difícil a veces no caer en ciertas lógicas, porque como decíamos antes, este sistema es eh, absolutamente voraz con sus formas. Entonces una queda muchas veces en una situación de vulnerabilidad absoluta en la que no sabe hasta dónde darse y hasta dónde no darse. Yo hay veces que a mí me entran momentos de, che, cierro todo, chao, me voy de acá, me entra el pánico, me pongo súper triste por cosas que veo, por cosas que percibo, por lógicas. Y hay veces que digo, bueno, pero esto está permitiendo que pibas que no conocía en Colombia, Venezuela y México de repente formen parte de un libro o de repente formen parte de una conversación que estamos teniendo nosotras en nuestros círculos de escritura que antes los mencionabas. Nos conectamos con mujeres hispanohablantes de un montón de lugares del mundo y es maravilloso todo lo que se crea ahí. Eso sin internet no sería posible. Y eso todo el tiempo lo recordamos y lo honramos, pero a la misma vez, o sea, al mismo tiempo estamos atentas, como también te decía antes, en estado de atención, porque te come. O sea, te come hasta un punto que ya llega a ser incontrolables las consecuencias que puede tener sobre ti, ¿no? Y sobre ti como parte de un sistema, por supuesto. Entonces, con pinzas siempre, las redes para mí con pinzas. Yo trato de tener todo el tiempo una posibilidad de regreso a la vida analógica y material, ¿no? Como entender que gran parte de mi trabajo sucede ahí, pero también estar acá porque si no una... Que también lo digital es material, porque genera estímulos psicofísicos, ¿no? Genera serotonina, genera un montón de cosas físicas, de reacciones físicas, que como vos decís, por un lado, qué ventaja poder conectarnos a la distancia y conocer a otras pibas que están haciendo cosas por ahí en la otra punta del mundo, pero al mismo tiempo el nivel de exposición y de dependencia que a veces generamos con lo digital, bueno, terminan produciendo efectos colaterales psicofísicos que una no busca, pero suceden. Sí, y que son tremendos, y que son tremendos. Sí. Y muchas veces también lo que decimos nosotras insistimos en que la palabra está de nuestro lado, es decir, muchas veces dicen esto de, bueno, ya es víctima de esta nueva tendencia de la, como llevarlo todo a esta especie de momento pornográfico del yo, que no es tan real, o sea, por momentos sí ocurre, pero yo lo que publico en Instagram soy muy consciente de que lo estoy publicando y que hay un 99% de cosas que quedan por fuera de eso. Digo, como hay toda una materia de escritura que yo puedo elegir no publicar. Es decir, muchas veces una sí tiene que poner el freno y empezar a mirar y decir, bueno, ¿hasta dónde yo también quiero protegerme, ¿no? ¿Hasta dónde quiero salvaguardarme de ciertas cosas? Y la palabra en ese sentido es una aliada, no es que porque yo escribo en primera persona tengo ya que decirlo todo, contarlo todo. Eso es una especie de ficción que se va creando en la cabeza y que hay que tener cuidado con ella. Por eso yo digo de volver un poco a mí y agarrar el cuaderno y el libro, irme a la plaza y decir, bueno, a ver, yo qué es lo que realmente quiero publicar para tender ese puente, ¿no? Y lo demás queda conmigo y está bien, digo, hasta ahí. Sí, yo creo que, y aparte la palabra tiene la ventaja de que siempre está mediada y que está abierta a muchas interpretaciones, a diferencia por ahí de la imagen que ofrece información más inmediata, que solamente con ver ya recibís información. Y si bien la imagen también puede estar abierta a muchas interpretaciones, suele ser más
más concreta que las palabras, y más todavía en la poesía, ¿no? En el mundo de la poesía, que la palabra ofrece muchísimas versiones posibles. Sí, Así que por ahí protege más también desde ahí, ¿no? sí. Desde, Yo creo que nada, es importantísimo cultivar las otras que también están. Digo, como no es que eso, no es que de repente, bueno, pues ya me voy y ya está, que también puede ser una opción totalmente legítima. De hecho, yo la pienso casi todos los días, pero digo, si no me voy y si sigo ahí es porque me sigue compensando lo que ocurre ahí. Pero sigo teniendo muy claro que quiero cultivar a la otra, porque si no, una se abre en canal y se deja a sí misma dispuesta ahí, y eso es terrible. O sea, eso es sí o sí un peligro para la autoestima, para todo, ¿no? Como para la psique. Entonces, voy y me cuido y me construyo por fuera de eso todo lo que puedo, porque si no, sí es un peligro. bueno, para ir cerrando, me encantaría hacerte un montón más de preguntas, pero se va a hacer demasiado largo. Y quiero que me cuentes un poco de los círculos de escritura. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se organizan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Me querés contar un poco más? Claro. Bueno, pues así como Índigo Editoras es un proyecto cultural que tiene como tres patas, ¿no? La editorial, un sello de autoras con el que acompañamos procesos de escritura, y luego este que te contaba de Casa Índigo, que hasta ahora ha sido una escuela online, pero también es una comunidad y va a empezar a ser algo más concreto muy pronto. Y acá, en este tercer pilar, nosotras lo que hacemos es abrir círculos de escritura para talleres. O sea, cada taller, digamos que tiene su propio círculo de escritura, ¿no? Entonces nos convoca, por ejemplo, la escritura erótica, entonces abrimos un círculo alrededor de esta temática, entonces les damos lecturas y trabajamos sobre X reflexiones y sobre X lecturas. Y luego una vez o dos o cuatro, depende del formato del círculo, al mes nos juntamos vía Zoom y hacemos como ese ritual de encuentro en el que compartimos lo que hemos leído, compartimos reflexiones, hacemos ejercicios de escritura in situ algunos, otros los hacen las chicas en casa y traen sus lecturas para compartirlas. Reciben una devolución de nuestra parte y también se devuelven entre ellas, como entran en un diálogo entre ellas, que para mí es lo más nutritivo y lo más fructífero. Y de alguna forma es crear grupos en donde escribir sea un hecho colectivo, pero también lúdico, que no esté todo el tiempo sometido a la presión de la excelencia, de llegar a unos estándares que en otros talleres, por ejemplo, literarios en los que muchas hemos participado, está eso, ¿no? Está todo el tiempo esa mirada juzgadora que lo que hace básicamente es cohibir la pulsión vital tan absoluta que es la escritura, ¿no? O sea, la erudición y el intento por construir algo sólido, lo que hace es matar la primera pulsión de escritura, ¿no? Que es lo que después se puede trabajar en un futuro, pero si eso no está, si eso ya lo estás acobardando, lo demás no tiene sentido para nosotras. Entonces a lo que vamos es a esa primera instancia en donde la escritura tiene que surgir, tiene que aparecer y ser compartida y de forma, digamos, como eso, lúdica, libre, segura, sobre todo, es un espacio cuidado en donde todo se hace con respeto, todo se hace con cariño y con mimo y nos acompañamos durante varios meses. Muchas de nosotras ya llevamos años compartiendo estos procesos juntas y son muy lindos, la verdad. ¿Y se encuentran online o pueden de repente sumarse algunas personas en diferido, teniendo en cuenta que por ahí son de distintas partes del mundo y no coinciden con los horarios? Pues muchos son online, pero otros, por ejemplo, cuando hacemos clases concretas como esta que te contaba el diario, también quedan grabados en diferido, entonces se puede sumar después la gente que no ha podido ir, se puede sumar y verlo, digamos, después, en cualquier momento. Hacer las lecturas por su cuenta, como que también nosotras solemos pensar en esto, ¿no? De que no todo el mundo puede estar Sí. en ese momento, entonces siempre habilitamos la opción de que después la persona lo pueda consumir en diferido. Pero los que son normalmente de un acompañamiento
periódico y sostenido en el tiempo, las chicas están, porque es importante también que estén. Buenísimo. ¿Querés recordar de vuelta las páginas Sí. por donde llegan a tu propuesta? Sí, acá llegan en casaindigo.es, que de hecho si ponen casaindigo.es enseguida les va a salir, lo primero que van a ver es la clase de diario, del diario íntimo. Y luego indigoeditoras.com, que ahí tenemos como estos otros dos pilares que te contaba, también están como explicados en esa página. Así que en cualquiera de las dos. Bueno, Car, gracias por tu tiempo, por compartir todo esto con nosotras, que está buenísimo y que siempre se agradece un montón. Y ojalá que nos volvamos a encontrar, aunque sea así, digitalmente, para seguir charlando. Ojalá que sí, gracias a ti, gracias a ustedes y también ojalá verles, porque la verdad que extraño mucho Buenos Aires y estoy deseando volver. Sí. Sí, ojalá prontito, que se pase todo esto ya y podamos juntarnos, que ya también se extraña el cuerpo. Así que bueno, gracias infinitas, de verdad, para mí es un súper placer. Bueno, nos despedimos entonces, hasta la próxima. Chao, hasta la próxima.